Buen día, bendiciones, la paz de Dios, Shalom con ustedes, Shalom con su familia, Shalom, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Benditos sean del Dios vivo y verdadero. Hoy en este día queremos ver el significado de lo que es traición. Algo que tenemos que saber o que resaltar, ¿verdad? Es de que nuevamente esto surge en la eternidad. Dios fue traicionado por Lucero. Fue una alta traición. De la misma manera Jesucristo fue traicionado, fue vendido por traición. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se ven muchas circunstancias en donde hay traición. Por ejemplo, vemos el caso de David, que manda matar, ¿verdad?, a Urías, o el caso de Jezabel, que manda a matar a Nabot. Entonces, vemos muchas circunstancias en donde hay traición. Y a mí me preocupa porque generalmente la palabra dice, no generalmente, la palabra dice que el hombre es justo en su propia opinión. Y muchas veces traicionamos, ¿verdad?, con lo que hacemos, con la mentira, con lo que hablamos, traicionamos. Me preocupa porque esta fue una conducta que tuvo Lucero en la eternidad. Y cuando Eva fue engañada, esta conducta, ¿verdad?, pasó al ser humano. Pasó a Adán y a Eva y, por supuesto que caídos, ¿verdad?, toda la humanidad venimos de ahí. Entonces, este alimento de Adán y de Eva pasó a toda la humanidad. Y cuando nosotros venimos a Cristo, lo que quiere hacer el Señor es sacar todo eso, todo lo que es traición, mentira, amargura, rebelión, orgullo, vanidad, soberbia. Quiere que nos despojemos de todo eso, pero para ello yo tengo que saber y reconocer que lo tengo. Y tengo que clamar, estando en Cristo Jesús, al Espíritu Santo, para yo poder ser limpiada, que todo eso sea desarraigado de mi vida. Por eso estamos viendo todo esto es algo, ¿verdad?, que viene en el ser humano. En unos menos, en otros más, ¿verdad?, o a lo mejor, ¿verdad?, no se te han presentado las circunstancias para que manifiestes esto. Pero por cuanto todos tenemos la misma naturaleza, pues estamos realmente propensos a vivir de esa manera, a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que clamar al Espíritu Santo, porque realmente lo que Dios quiere, por eso nos envió el Espíritu Santo, ¿verdad?, es que nuestra naturaleza sea cambiada. ¿Por qué? Porque Eva perfecta, ¿verdad?, cayó, y entonces todo lo que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal fue el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, fue la traición, fue la mentira, ¿sí? Y entonces nosotros, para entrar a lugares celestiales, no podemos entrar con nada de esto. Entonces, por eso nos envió el Espíritu Santo, para que nosotros queriendo, Él trabaje el Espíritu Santo y nos limpie. Y cada vez que nos va limpiando, nos va santificando cada vez más. Vamos a ver el significado de lo que es traición. Y bueno, nuevamente la traición es una conducta de deslealtad, en la que se pierde, ¿verdad?, un compromiso. En este caso, en la eternidad, había un pacto de Dios con Lucero. Entonces, este pacto se quebrantó. Entonces, en lo natural, pues puede ser un compromiso, ¿sí? Entonces, ese compromiso adquirido puede ser entre dos personas o puede ser entre varias personas, ¿sí? Entonces, la traición es el quebrantamiento, viene a ser la ruptura de la confianza. Viene a ser la ruptura o el quebrantamiento de la dignidad, de la lealtad, de la fidelidad, del respeto, ¿sí? Que se tiene, por supuesto, ¿verdad?, hacia una persona o hacia más personas. Y esto, por supuesto, deja dolor, deja daño, hay desengaño.
para las personas, ¿verdad? A quienes reciben esta acción, quienes reciben esta conducta, a quienes se lo hicieron. Hay dolor, hay desengaño, ¿sí? Entonces, mira, la traición en lo natural es clara y frecuente, ¿verdad? En el caso de los matrimonios. Esto, bueno, generalmente se llama infidelidad, ¿verdad? En donde se pierde la confianza depositada en la pareja. O sea, esto es tremendo, de veras. El matrimonio, además de estar sustentado en el amor, en la confianza, es la unión de dos personas, ¿verdad? Que han decidido de su propia voluntad, ¿verdad? Esa unión mediante un pacto. Y esto lo hacen delante de Dios. Entonces, cuando este pacto se rompe, cuando hay infidelidad, cuando hay deslealtad, hay traición y este pacto se quebranta. Por supuesto que hay dolor, hay daño moral en la persona. ¿Sí? En muchos o en muchas hay un daño psicológico. Es tremenda la traición. ¿Sí? Ahora, cuando una persona ha confiado, y esto sucede generalmente, ¿verdad? Que tienes a alguien que es muy tu amiga o muy tu amigo, ¿verdad? Y le confías toda tu vida. Y cuando esta persona, por las circunstancias que quieras, ¿verdad? Cuenta tu vida, es una traición. Ahora, cuenta tu vida de acuerdo a su sentir, a su ver, ¿sí? Pero está soltando algo que tú le confiaste a esa persona y entonces eso se llama traición, ¿sí? Entonces, la traición es lo que destruye, es deslealtad, se termina la confianza, ¿verdad? Se termina el respeto, ¿verdad? Y puede ser hacia una persona, puede ser en el matrimonio, puede ser en la familia, puede ser hacia una autoridad, ¿verdad? Puede ser en el trabajo, puede ser en una institución, incluso puede ser a nivel de la sociedad. Y yo creo que a nivel de la sociedad es muy claro, porque nosotros vemos, ¿verdad?, que presidentes van, presidentes vienen, partidos políticos se levantan y prometen y dicen, ¿verdad? Y ¿sabes qué? El pueblo, la sociedad se siente traicionada, totalmente defraudada. Por ejemplo, muchas veces dicen el campo y el campo y el campo y hasta ahorita vemos nada en el campo. Entonces, eso es una traición, ¿verdad? De lo que hablaron y de lo que prometieron a un pueblo, a una nación, a una sociedad, ¿sí? Traición también hay en cuanto a disciplinas profesionales, ¿verdad? Hay un celo, hay envidia, ¿verdad? Y entonces hay traición. Entonces vemos que es algo muy frecuente, vemos que es algo muy común, ¿verdad? Pero nuevamente esto es algo que el enemigo, ¿verdad?, hizo que Eva, creyendo, comiera, ¿sí? Y pasó, por supuesto, a todos los hombres, ¿sí? Una persona que traiciona a otra lo va a hacer pensando en un interés personal, ¿sí? Y esto va a ser para su propio beneficio a pesar del daño que esté causando. ¿Tú crees que, por ejemplo, en un matrimonio no saben el daño que están causando a la esposa, a los hijos, pero les interesa más su beneficio, ¿sí? Entonces, a pesar de ese daño, ¿verdad?, que están causando sus hijos a la esposa, son infieles, quebrantan el pacto y traicionan. Es muy tremendo la traición, ¿eh? Ahora, la traición puede empezar con mentira. Una persona que adultera está mintiendo, ¿sí? Está traicionando, está siendo infiel. La traición, una de las cosas es que lleva a actuar encubiertamente, ocultamente. Entonces, una persona que adultera actúa ocultamente, encubiertamente. Dice mentira en su casa, ¿verdad?
Dice que está trabajando horas extras, que salió más tarde, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Y ya vimos que la mentira es idolatría. Entonces, es muy tremenda la traición y empieza con la mentira. Y la mentira es idolatría, ¿sí? Entonces, la traición es pecado y nuevamente tiene su origen en la eternidad con Lucero. Y nuevamente hubo alta traición al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Pero también Jesús fue traicionado. Y nuevamente vemos que en el antiguo pacto se ven muchas circunstancias de traición en la monarquía, ¿sí? Está tremendo. La traición, de acuerdo al diccionario del Strong, del hebreo 4604, que es Maal, doble A, acento en la segunda A, que es raíz primaria, que quiere decir cubrir, actuar encubiertamente, traicioneramente, cometer pecado, hacer iniquidad, rebelarse, rebelión. Entonces, una persona que actúa encubiertamente es una persona que es traicionera, ¿sí? Y por supuesto, ¿verdad? Es iniquidad, es pecado. Y entonces aquí la traición es rebelión, ¿sí? Nos dice aquí en el caso de Josué 22:31, aquí sabemos que la repartición, ¿verdad?, de la tierra para las tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedó al este del Jordán. Y bueno, ahí en Galá, ¿verdad?, levantaron un altar, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces, esto de alguna manera lo hicieron encubiertamente, ¿verdad? Que el resto de las tribus, cuando se da cuenta, ¿verdad?, pensaron que estaban traicionando a Dios. Pensaron que ese altar que estaban levantando, ¿verdad?, era para hacer sacrificios y holocausto. Pero bueno, se aclara, ¿verdad?, que esto fue para que fuera un testimonio. Entonces, actuar encubiertamente es una vida que no es transparente, no se ve transparente, sea oveja, sea ministro, sea autoridad, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Entonces aquí nos dice Josué 22:31, y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Adonai está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Adonai. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Adonai. Entonces, actuar encubiertamente, ¿sí?, se mueve un ámbito espiritual. Y entonces, ¿verdad?, empieza la gente a hacer consideraciones, y generalmente las consideraciones son falsas, porque el ser humano está acostumbrado por su naturaleza caída a pensar mal. Entonces, las consideraciones que hace son equivocadas, ¿sí? No está haciendo consideraciones buenas, ¿sí? Entonces, actuar encubiertamente está moviendo un ámbito espiritual, ¿verdad?, que hace que las personas hagan consideraciones equivocadas, ¿sí? Aquí otro significado de traición es Hebreos 6588, Pesha con acento en la A, dice, no, Pesha con acento en la E, dice revuelta, nacional, también revuelta moral o religiosa, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Entonces, fíjate, es muy tremenda el significado de traición, ¿eh? Y nos dice aquí, ¿verdad?, en primer libro de Samuel 24:11, dice, y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. O sea, está hablando David. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela, para matarlo. Entonces aquí Saúl tenía en su interior una revuelta moral, ¿sí? Una revuelta moral en su vida
que era en contra de David, ¿sí? Por lo que entonces él procuraba matarlo y por lo cual siempre lo persiguió, ¿sí? Pero sabes que una de las cosas que David en este sentido honró siempre la unción que Dios puso sobre Saúl como rey. Lo honró como rey, honró la unción que Dios puso, ¿verdad?, en él. Pero obviamente había rebelión, traición para con la unción que Dios puso sobre David. Esto de parte de Saúl, por eso quería matarlo. ¿Por qué? Porque las mujeres cantaban, ¿verdad?, que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Entonces, pero nuevamente no era David, era la unción, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a ver que las cosas, ¿verdad?, son de Dios y son para su honra y para su gloria. Entonces, aquí, ¿verdad?, él procuraba por todos los medios quitarle la vida. Pero en todo esto vemos que el Señor lo guardó porque Dios es fiel. Sin embargo, vemos que sí, David sí manda matar a Urías eteo. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, que tuvo respeto, lealtad para con el rey Saúl, para con esa unción que el Señor derramó, ¿verdad? Pero no lo tuvo para Urías eteo. Entonces, muchas veces la gente va a tener en menosprecio determinadas vidas, ¿sí? Y entonces va a actuar traicioneramente. Entonces, aquí Saúl estaba actuando traicioneramente porque quería matar a David por la unción, ¿sí? Está fuerte esto, mis hermanos. Sería cosa de leer, pues, capítulos enteros, ¿verdad? Pero estamos viendo solamente el significado de traición. Aquí otro significado es del hebreo 8267, sheker, que es una falsedad. Entonces, una persona que traiciona es falsa. Engañador, engaño, engañoso, falsamente, fingidamente, va a hablar fingidamente. Va a llegar con la esposa y va a fingir, ¿verdad?, que la ama, pero está pensando en la otra. Mentira, mentiroso, traición, vanidad, vana. Engañar, mentir. Aquí, segundo libro de Samuel 18:13, vemos que aquí una persona va a dar informes a Joab acerca de Absalón, ¿sí?, el cual está colgado de una encina, y entonces Absalón es buscado por Joab, Abisai e Itaí de parte de David para matarlo. Pero entonces la persona que ve que está colgado Absalón, porque iba en un mulo, ¿verdad?, y entonces pasó por un lugar donde había mucha arboleda y quedó suspendido, ¿verdad?, entre esas ramas. Y entonces este joven o esta persona le informa a Joab dónde estaba Absalón. Pues lo andaban buscando y dice, ¿por qué no lo mataste? Y entonces su respuesta es, ¿no? Dice, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo, mira que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Entonces, él sabía, aunque vio eso, que él no podía matarlo porque ya tenía la encomienda, ¿verdad? Aquí, Joab, Abisai e Itaí. Entonces, él se detuvo. Dice otro significado de traición, 4820, Mirma, con acento en la A. Dice engañar, fraude, engañador, engaño, engañoso, fraude, iniquidad, traición, falso. Traicionar es decir, como hacer caer, ¿sí? Entonces, te pueden hacer caer con algo, ¿sí? Pero es una traición. Entonces, aquí nos dice, segundo libro de Reyes 9:23, vamos a leer el 22. Dice, cuando vio Joram
a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Entonces resulta, ¿verdad?, que aquí estaban juntos Joram y Ocosías, ¿verdad? Y Ocosías fue a ver a Joram porque había tenido, ¿verdad?, una batalla con los sirios. Pero entonces se acerca a alguien, ¿verdad?, y era Jehú. Entonces mandan a un mensajero para ver, que le pregunte si hay paz. Y entonces Jehú dice: ¿cuál paz? ¿Sí? No hay paz. Entonces aquí Jehú va a matar a Joram, ¿sí? Pero le avisa, ¿verdad? Y le dice Joram volvió las riendas y huyó y dijo: Ocosías, traición, Ocosías. Entonces le avisó a Ocosías que había traición. Nos dice aquí, primer libro de Crónicas 12, 17, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Ok. Aquí vemos otro significado, 4284, Madhashava, que es complot, que es consejo, maquinación, festonear, interpenetrar, tejer, fabricar, tramar, malicioso. Entonces, cuando hay un complot hay maquinación, por supuesto, ¿verdad? Y empiezan a tejer la forma en que van a actuar. Nos dice en Daniel 11:25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y quedarán muchos muertos. Bueno, es Daniel, ¿verdad? Es algo profético. Pero aquí nos dice en Abdías 1:7, todos los aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Entonces vemos que, pues mira, muchas veces puedes estar en mucha amistad, te vas y te tomas el café, en mucha plática, ¿verdad? En mucha confianza, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, que después hay traición. Entonces, muchas veces esos tejidos, ¿verdad?, son por intereses personales. Entonces, aquí siempre es mejor, ¿verdad?, confiar en el Señor, y que lo que te pueda unir a otra persona que sea en Cristo sea el amor a Dios, pero porque estés experimentando el amor. Porque sí, tú puedes llevarte muy bien con alguien, ¿verdad? Subes y bajas, vas y vienes, ¿verdad? Pero mira, hay muchos casos, ¿verdad?, en donde le cuentan la vida de casa a la mejor amiga, la vida de casa al mejor amigo, y resulta, ¿verdad?, que se quedó con tu esposa o se quedó con tu esposo. Hay traición. Entonces, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la misma naturaleza. Entonces, aquí es importante que tenemos que siempre estar buscando al Señor, al Todopoderoso, ¿sí? Porque la misma palabra nos dice: maldito el que confía en el hombre, porque es la misma naturaleza, ¿sí? Aquí nos dice traicionar, del hebreo 898, bagad, que es raíz primaria, que es cubrir, desleal, deslealmente, deslealtad, desobedecer, engañar, infiel, menospreciador, rebelar, rebelde, traicionar.
¿sí? Entonces vemos que en la eternidad Lucero fue desleal, ¿sí? Fue desleal con Dios porque desobedeció, fue infiel, menospreció todo lo de Dios, ¿sí? Se habló en contra de él, habló mentira, calumnió, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una amistad con alguien y después por circunstancias, ¿verdad? Pues se enojaron, se traicionaron y hablas mal de la persona, ¿sí? Ya no te importa la unción, ya no te importa, ¿verdad? Que a lo mejor pasaron momentos juntos, bien, ¿verdad? Ya no, ya hablas, ya quieres desacreditar, calumniar, ¿verdad? Qué tremenda es la traición, es tremenda, ¿sí? Entonces, y todo lo que esté relacionado con la persona, ¿verdad? Lo quieres destruir, ¿sí? Ahí, ¿sabes qué? Tienes que perdonar. Tienes que perdonar porque la traición, hermano, consume. La traición es como carcoma, ¿sí? Porque es algo que te mueve, que te inquieta, ¿verdad? Porque tienes una revuelta moral, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Lucero en la eternidad? Pues simplemente hizo contrataciones. Entonces una persona que traiciona, una persona que se llevaba bien con otra, ¿verdad? Y por circunstancias se traicionaron, se dejaron de hablar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vas a hacer contrataciones. Vas a buscar gente, ¿verdad? Que piense, que crea y que haga como tú, ¿sí? Hacia esa persona. Eso fue lo que hizo Lucero en la eternidad con la tercera parte de los ángeles que le siguieron, ¿sí? Entonces, vemos que mientras todo eso permanezca en tu naturaleza, pues el enemigo está señoreando, ¿sí? Aunque hagas muchas cosas. Entonces, por eso dice que es iniquidad, es maquinación, es rebelión, porque es en esa condición que ya como Satanás hizo caer a Adán y a Eva, en una voluntad en rebelión. Maquinó, ya había hecho contrataciones con los ángeles, ¿sí? Está tremendo, ¿sí? Está tremendo. Nos dice aquí Job 6:15, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Y nos dice Jeremías 12:6, porque también tus hermanos y la casa de tu padre, también ellos te han traicionado, también ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas aunque te digan cosas agradables. Entonces, nuevamente van a hablar cosas falsamente, fingidamente, agradables a tu oído, ¿sí? Entonces, la gente cree que porque dice cosas agradables, no traicionan, ¿sí? Por cuanto no es de Dios, por cuanto es de la carne, eso fingido, ¿verdad? Pues obviamente es maquinación, es maldad, es pecado. Entonces, las palabras disfrazadas son palabras encubiertas, las maquillas, las polveas, ¿verdad? Para que no se vea la maldad que hay detrás de ese maquillaje, ¿sí? Y esto lo hace, ¿verdad? Para engañar, para obtener lo que quiere. Está tremendo. Lamentaciones 1:2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien le consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le han traicionado. Se le han convertido en enemigos. Pues es que mira, nuevamente, hay intereses, ¿sí? Y entonces la traición es que actúes en tu beneficio, no importa el daño que le estés haciendo a la otra persona. Sí, es muy, muy terrible la traición. Dice Isaías 24, 16, 17. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores,
Han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Todo esto es traición. Todo esto es traición. Estas palabras prevaricadores, han prevaricado, tienen el mismo significado, ¿verdad? Y han prevaricado con prevaricación de desleales. Es tremendo. Isaías 33:1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿Sí? O sea, nada hay oculto a los ojos de Dios. El Señor solamente te deja porque es paciente y espera que te arrepientas, pero nada hay oculto a los ojos de Dios. Tú te podrás, hermano, esconder de los hombres, ¿sí? O tú podrás, ¿verdad?, juntar pruebas, pero Dios sabe que hay en tu corazón. Dios sabe que hay en tu corazón. A Él no lo podemos engañar. Nos dice aquí Habacuc 2:5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, aquí dice que el que es dado al vino es traicionero, porque ya no está en su voluntad, ¿sí? Ya no está en sobriedad. Pero aquí dice el que es dado al vino, pero puede ser toda falta de sobriedad. Cualquier persona que tiene una falta de sobriedad puede ser traicionera, ¿sí? Aquí lo está enfocando desde la persona que le gusta el vino, porque ya llega un momento en que no está en sus cabales, ¿sí? Entonces, si le confiaste algo, ¿verdad? En esos momentos, por cuanto no es dueño de su voluntad, por cuanto no está en sobriedad, va a hablar de ti. Va a hablar de la comadrita, ¿verdad? Que cuando no está el compadrito, la comadrita así y así asado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, pero, igual que no está sobriedad porque estás lleno de ira, de rencor, de resentimiento. Y eso te amargura. Y eso te va a hacer hablar. Y eso te va a hacer traicionero. Es muy tremendo, mis hermanos, esto, ¿sí? Aquí nos dice traidor, del griego 4273, dar hacia adelante en las manos de otro, del enemigo, ¿sí? Entregador, traidor. Dice que dar antes que la otra parte ha dado. Dar primero. Es entregar a alguien en manos de otra persona, ¿sí? Lucas 6:16 dice, Judas, hermanos de Jacob, Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Entonces, es el que iba a entregar a Jesús, lo iba a poner en manos de ¿quién? De los impíos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Segunda de Timoteo 3:4. Bueno, aquí son características de los hombres que serán plataforma para que se manifieste el anticristo. Y una de esas características de esos hombres es que son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ¿sí? Entonces son las características de los hombres, ¿verdad?, de los últimos tiempos, que serán esa plataforma para que se manifieste el anticristo, ¿sí? Entonces ahí es segunda de Timoteo 3, ahorita leímos el 4, pero es del 1, desde el 1, ¿sí? Aquí Mateo 26 del 1 al 5, vemos cómo para entregar a Jesús lo que hicieron fue un complot, ¿sí? Entonces ya dijimos que en el complot
hay un tejido, hay maquinación, ¿sí? Se ponen de acuerdo, ¿verdad? Los impíos, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver cómo le van a hacer. Nos dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo con H mayúscula del hombre con H mayúscula será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. No, sí, tenían que cuidar todos los detalles, ¿no? Entonces, cuando alguien trabaja encubiertamente, ¿verdad? Pues va a cuidar detalles, pero tú estás, quizá, ¿verdad? Actuando encubiertamente, ocultamente, pero Dios te está viendo. Y aunque tú digas que ganaste, y aunque tú digas que lograste, ¿verdad? Pues hay que ver cómo ve Dios todas esas circunstancias, ¿sí? Entonces, esto que hicieron encubiertamente, ¿verdad? Fue para traicionar a Jesús. Hubo un complot, un tejido, maquinación, preparativos. Bueno, hemos visto en gente, ¿verdad? Pues de la política cómo han muerto. Para eso no es de un momentito. Hay un complot, hay preparación, hay un tejido, hay maquinación. Está muy fuerte esto. Del griego 3860, paradidomi, que es rendirse, es decir, ceder, confiar, encarcelar, enseñar, entregar, exponer, poner. Entonces, poner es así, ¿verdad? Muchas veces ponen a alguien y lo matan. Entonces, así fue lo que hicieron con Jesús, ¿no? Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Entonces, hay muchos casos ya, ¿verdad?, en donde los hijos matan a los padres, a los abuelos, a toda la familia. Entonces, esto es traición, porque finalmente la familia es un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo en donde el varón es la cabeza. Está el cuerpo que es la esposa y los miembros son los hijos. Y cuando uno se levanta, alguien se levanta en contra del resto, pues está atentando en contra de la familia, en contra del cuerpo, ¿sí? Lucas 21:16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Mateo 20:17-19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, con H mayúscula las dos, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso es lo que no sabía el enemigo, ¿verdad? Que el poder del Señor le iba a resucitar. Bueno, aquí Mateo 26:14-16 nos dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Entonces, Judas Iscariote era el ladrón y era el traidor, ¿verdad? Y entonces buscaba la oportunidad para poner a Jesús, para traicionar a Jesús, para entregarlo, ¿sí? ¿Por qué? Por dinero. Lo vendió.
Nos dice Mateo 26, del 20 al 25. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo al plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo con H mayúscula del hombre con H mayúscula va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre con H mayúscula las dos es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Ay, qué momentos duros, mis hermanos. Mucha gente dice, no, qué bonito de haber sido estar ahí con Jesús, ¿verdad? Mira qué bonito de haber sido, ¿verdad? Cuando estaban ahí, en el monte Sinaí, ¿verdad? Y el tabernáculo, pues yo no creo. Imagínate ahí en el desierto, ¿sí? Entonces es por fe, ahora es por fe. Entonces debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces Dios seguramente no nos permitió estar en aquel tiempo, ¿verdad? Porque quizá en ese tiempo no lo hubiéramos resistido. Entonces le debemos de dar gracias al Señor que este es el tiempo que nos tocó, ¿verdad? Y debemos de pedirle que nos sustente y que no permita que nos separemos de Él, ¿sí? Porque no es fácil, hermano, pero solamente por el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo que permanecemos hasta ahora. Bendito sea. Nos dice Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal, diciendo, al que yo besare, ahí es cuando lo puso. Ahí es cuando lo puso, ¿verdad? Al que yo bese, ¿verdad? A ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Qué impacto. Marcos 14, 18, y cuando se sentaron en la mesa, ese ya lo habíamos leído, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros come conmigo, me va a entregar. ¿Sí? Bueno, estos son igual. Juan 13:11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Bueno, en este capítulo es cuando lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Y dice que todos están limpios, porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios, porque sabía que Judas Iscariote le iba a entregar, ¿sí? Dice 13:18 de Juan, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 13 del 21 al 27 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros dudando de quiénes hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo las señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El 17:12 de Juan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba
en tu nombre, y a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces nos dice Salmo 41:9, que es el Salmo de David. Aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y bueno, hay muchos otros casos, por ejemplo, Jueces 16:18, en donde no te dice exactamente entregar o traición o desleal, etcétera, ¿verdad? Pero está implícito en el contexto que hubo una traición. Por ejemplo, aquí Jueces 16:18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, es decir, hubo confianza, se abrió, ¿verdad? Envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid, esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón, y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. ¡Qué tremendo! Aquí nos dice en Salmo 55, del 12 al 14, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Fíjate, es lo que te digo, la traición viene de alguien de confianza. Por eso Lucero era el primogénito, el sello de la perfección, ¿verdad? Aquel que el Señor le tenía toda la confianza, que le dio y le dio y le dio y le dio. Y él en su corazón decidió traicionar al Señor, quebrantar todos los principios, ¿verdad? Divinos. O sea, en la traición es un quebrantamiento de los principios de la dignidad, porque recordemos que la dignidad es un conjunto de principios que vienen a ser los cimientos en tu vida para conducirte. Entonces, en la traición estás quebrantando todo eso, pero es de tu voluntad, ¿sí? Porque ves tu beneficio aunque estés dañando al otro, aunque estés ofendiendo al otro. Oye, en un matrimonio es una relación íntima, son uno, lo describe la palabra, ¿verdad? ¿Y cómo te atreves a levantarte, ¿verdad? A traicionar, a ser infiel, desleal, ¿sí? Entonces, así fue Lucero en la eternidad, la confianza, ¿verdad? De lo que se le dio, de lo que se le delegó, ¿verdad? El nivel que tenía. Por eso la traición siempre es cuando hay alguien, o duele más, ¿verdad? Cuando es alguien cercano. Entonces, fíjate bien lo que nos dice. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, cuando es un enemigo, tú ya sabes que es el enemigo, ¿sí? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Pues no le caes a alguien, ¿verdad? Te aborrece, pues mejor te das la vuelta, ¿no? Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, ¿sí? Mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Este está tremendo. Entonces, al parecer la traición viene de alguien muy cercano, que te conoce, que le has confiado, ¿verdad? Que para ti fue digno de confianza, ¿sí? Fue alguien con quien conviviste, alguien al cual amabas, ¿sí? Alguien al que querías, al que tenías en estima, ¿sí? Porque el enemigo, pues ya sabes quién es, le das la vuelta, ¿sí? Pero cuando es el amigo, tienes ahí depositado todo. Y yo te digo, Dios nunca te va a fallar, ¿sí? Entonces muchas veces vas a confiar en una persona, ¿verdad? Porque tienes carencias, ¿sí? Y a veces, ¿verdad? La persona se va a acercar para que tú le tengas confianza, para que tú le confíes tus debilidades, tus secretos, te estudian muy bien, ¿verdad? Para ver cómo llegar a ti y entonces adueñarse de tu voluntad, ¿sí? Y entonces
en un momento determinado viene la traición. O bien, ¿verdad? O bien ya tomó tu voluntad y ya estás a las órdenes de ellos. ¿Sí? Es muy tremendo. Segundo libro de Samuel 3:27 dice: cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablarle en privado, y ahí, por causa de la sangre de Asael su hermano, lo hirió en el vientre y murió. Entonces, aquí la traición también se da cuando no se le da la oportunidad al otro de defenderse, ¿sí? Simplemente la persona ya llevaba en la mente, ¿verdad? Matarlo, golpearlo, ¿verdad? Y la otra persona nunca se le dio la oportunidad de defenderse, ¿sí? Quizá te estoy diciendo los golpes o matar a alguien, pero así pasa, ¿verdad? Cuando tú vas y hablas mal de una persona. ¿Sabes por qué? Porque no le das oportunidad a defenderse, ¿sí? Y estás condicionando la voluntad de la autoridad a los dichos de tu boca, ¿sí? Eso es traición. Eso es traición, ¿sí? Segundo libro de Samuel 4:6, y llegaron hasta la mitad. Bueno, aquí solamente son versículos en donde no dice en sí traición, pero por lo que estamos viendo, hay traición. La otra persona fue inocente, ¿verdad? Y de repente la mataron. Dice, y llegaron hasta la mitad de la casa como si fuera a buscar trigo, y lo hirieron en el vientre, y Recab y su hermano Bana escaparon. Entonces, la gente traicionera mata y escapa. La gente traicionera habla de ti y te puede sonreír, ¿sí? Entonces, son conductas, mis hermanos, que yo debería de decir o yo debería de creer del mundo, y que esas conductas no deben de estar dentro de la iglesia, no deben de estar en los creyentes. Sin embargo, no es así. Sin embargo, no es así. Mucha gente lastimada, ¿sí? Por pastores, ¿verdad? Por mismos creyentes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es traición. Y dice la palabra que el amor no hace nada indebido. Entonces, el amor no traiciona. Por eso te digo, el caso de los matrimonios, ¿verdad? Es muy claro para el caso de la infidelidad, de lealtad, traición, ¿sí? Porque están haciendo algo indebido, porque no están amando, ¿sí? Nos dice segundo libro de Samuel 11:15. Bueno, ya les había comentado. Dice, en la carta había escrito, poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él, casi dice, pónganlo solito para que todos le den, ¿verdad? Para que sea herido y muera. Qué tremendo, o sea, aquí David, bueno, sí tuvo mucho respeto por el rey Saúl, reconoció la unción, ¿verdad?, lo que el Señor había delegado, pero menospreció a Urías por quedarse con la mujer, con la esposa. Entonces, no puedes, hermano, hermana, menospreciar una vida y otra no, porque de todos modos eres un menospreciador. Entonces, por ahí leímos en uno de los significados eso, menospreciador. El menospreciador es un traidor, ¿sí? A lo mejor no traicionas, ¿verdad?, aquí a alguien que tiene dinero, a alguien que tiene posición, a alguien que tiene un nivel de unción, porque hay interés. Pero ¿qué tal, verdad?, a la ovejita que va llegando? ¿Qué tal a aquel, verdad, que no te agrada y que no te gusta? Que no ha crecido, lo menosprecias. Y por esa alma también murió Cristo. Por esa alma también vino Jesús. Y también le duele a Dios. Y te va a pedir cuentas. Nos dice, segundo libro de Samuel 13, 28, 29. Absalón ordenó a sus siervos diciendo, mirad, cuando el corazón de Amón esté alegre,
por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amón. Esperaba que estaba alegre por el vino, ¿verdad? Entonces matadle. No temáis, no os lo he mandado yo. Tened ánimo y sed valientes. Eso es tremendo. O sea que Absalón, bueno, ese sería otro tema. Y los siervos de Absalón hicieron a Amón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Entonces vemos que el que quita la vida, ¿verdad?, puede enviar a otros. Puede haber un actor intelectual y otros que lo hagan, ¿sí? Porque el actor intelectual se oculta, actúa encubiertamente, ¿sí? Porque es traición. O sea, el actor intelectual no está libre de culpa, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Fíjate aquí, lo mismo, ¿eh? Primer libro de Reyes 21, 8 a 10, dice, y ella escribió cartas en nombre de Acab, está hablando aquí del rey Acab y Jezabel, ¿verdad? Las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él, que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo, apedrearlo para que muera. Entonces, Jezabel, ¿verdad?, le quitó la autoridad al esposo, ¿sí? Entonces, cuidado, cuidado, porque ahí es traición. Una mujer no le puede quitar la autoridad al esposo, porque el esposo es la cabeza. Y bueno, se nos termina ya el tiempo, ya no podemos hablar de esto, pero bueno, será otro tema, ¿verdad? Proverbios 25, 9, 10 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Dice Daniel 7:25, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de entregar en cuanto a traición, ¿sí? Nos dice aquí, Salmo 89:33, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. ¿Sí? Dios es fidelidad. Josué 9:22, entonces Josué los mandó llamar y les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros cuando habitabais muy en nuestra tierra? Entonces, aquí los gabaonitas mintieron, ¿verdad? Y entonces la mentira es traición. Estaban traicionando. Mis hermanos, se nos terminó el tiempo y bueno, yo quisiera que recapacitáramos en el sentido de que ¿qué hay en nuestras vidas? Todo esto en nuestras vidas no le agrada a Dios. Y con todas estas cosas en nuestras vidas no podemos tomar herencia. ¿Sabes por qué? Porque ahí está latente, pero solamente va a manifestarse cuando haya ciertas circunstancias. Entonces, el hecho de que ahorita no lo manifiestes no quiere decir que no lo tengas. Se va a hacer manifiesto cuando haya ciertas circunstancias. Por eso, es muy importante que nosotros sepamos
que debemos de tener principios, que debemos de tener dignidad y que todos los principios, ¿verdad?, están fundamentados en el amor y que el amor no hace nada indebido, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo soporta, ¿sí? Entonces, soportar o sufrir está hablando, ¿verdad?, de que tienes un espíritu largo, que eres paciente, ¿verdad?, que no te desesperas y sales con la emoción. Pero esto es un trabajo del Espíritu Santo y nosotros queremos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, ¿sí? Yo sé que no les gusta a veces leer la palabra, ¿verdad? Pero estamos en este caso, ¿verdad?, viendo algunos estudios, enseñanzas, ¿verdad?, en el significado, ¿verdad?, de determinadas palabras que tienen que ver con nuestra vida. Entonces, esto es con la finalidad de que tú veas y le pidas al Espíritu Santo que te escudriñe si eso está en ti o no. Que, nuevamente, como eso fue lo que comió Adán y Eva del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo esto estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal y lo comieron, y entonces toda la humanidad, ¿verdad?, venimos de Adán y Eva caídos. Entonces está, ¿verdad?, en unos quizás se manifieste menos, en otros no tanto, ¿verdad?, y en otros a lo mejor no, pero porque no se han presentado las circunstancias. Entonces, recordemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que quiere realmente limpiarnos, cambiarnos, arrancar todo eso, ¿verdad?, para que realmente nosotros, ¿verdad?, caminemos en esa dignidad y podamos tomar esa herencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo está fundamentado en el amor. Todo, el fruto del Espíritu está fundamentado en el amor, ¿sí? Entonces, todo principio está fundamentado en el amor. No hemos terminado todavía y faltan unas cosas de amor, ¿verdad? Pero recordemos que el amor es gobierno, ¿sí? Mis hermanos, yo los bendigo con bendición de lo alto. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, guarden su vida para Cristo Jesús, para tomar herencia. Benditos sean del Dios vivo y verdadero.